Vamos a ir abriendo nuestras Biblias aquí en el capítulo 8 de Daniel y vamos a ver ahora que tiene mucho que ver con lo que estuvimos viendo la semana pasada en el capítulo 7 de las cuatro bestias que salían del mar, ¿verdad? Y vamos a leer juntos este capítulo. Dice así a partir del versículo 1 del capítulo 8 de Daniel. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una visión, después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Cuando miré en la visión, sucedió que al mirar, yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Alcé pues mis ojos y miré, y he aquí un carnero estaba delante de mí. Tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció el último. Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Estando yo observando, he aquí un macho cabrío venía del occidente, sobre la superficie de la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos, que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero, enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los 2 cuernos. Y el carnero, que no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él, lo arrojó en tierra, lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho, hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Creció hacia el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado en lugar de su santuario. Y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Hoy entonces hablará un santo, y otro santo dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta, y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Y le respondió: por 2300 tardes y mañanas. Entonces el lugar santo será restaurado. Sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, he aquí vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las márgenes del Ulai, que gritaba y decía: Gabriel, explícale a este la visión. Él se acercó a donde yo estaba, y cuando llegó me aterroricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra, y él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Y dijo: he aquí te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. El carnero que viste son los 2 cuernos, con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío peludo representa al reino de Grecia, y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey, y el cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente, hábil en intrigas. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Y la visión de las tardes y las mañanas que ha sido relatada es verdadera, pero tú guarda en secreto la visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos. Yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté, defendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión, y no había nadie que la interpretara. Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias por tu revelación, por tu palabra, por esta visión que tú le concediste a Daniel, y muchísimas gracias porque podemos saber bastante acerca de su interpretación, y por todo el consuelo y la esperanza y la confianza que nos da el poder verlo. Señor, ayúdanos a entenderlo en esta mañana, ayúdanos a tener confianza en tu soberanía, en tu primacía, en que tú eres el Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, pues hoy tenemos otra profecía de las grandes, como la que estuvimos viendo el otro día. Y podéis ver, hay varias cosas que están relacionadas directamente con la que estuvimos viendo el otro día. Por ejemplo, para empezar, la más obvia, estamos viendo diferentes animales, igual que el otro día, que están representados, y podemos ver que también nos dice que representan a diferentes reinos. Algunos de ellos son los mismos reinos de los que estuvimos viendo el otro día, así que hay bastante semejanza. Hay solamente 2 años de diferencia. Recordáis que en el capítulo 8, versículo 1, nos dice que la visión que estuvimos viendo el otro día fue en el año 3 del reinado del rey Belsasar. Perdona, esta es en el año 3. La anterior es en el capítulo 7, versículo 1, en el año 1, y esta es en el año 3. Hay solamente 2 años de diferencia entre la anterior y esta visión. Y también Daniel se molesta en identificarnos y que tengamos claro que esta viene a continuación, esta viene después de la anterior. En el primer versículo dice que esta visión vino después de aquella que se apareció en el sueño. Entonces fue un sueño y ahora es una visión. Y en esta visión que tiene Daniel, dice que él se encontraba en la ciudadela de Susa. Tengo aquí, a ver si lo podemos ver. Uy, ¿dónde está Susa? Más adelante estará. Pensaba que la tenía aquí metida. Vale, pues no lo tengo. Tenía un mapa de Susa, donde estaba Susa, pero Susa estaba dentro del Imperio Persa, pero a la parte oriental, ya llegando casi a la frontera dentro del Imperio Babilonio, pero llegando a la frontera del Imperio Persa. Y no sabemos si Daniel estaba en ese momento en Susa o si la visión le transportó a Susa. Y Susa es una ciudad importante, ¿eh? Por ejemplo, tenemos ahora mismo, en ese momento en el que Daniel estaba vivo dentro del Imperio Babilonio, Susa era la provincia de Elam, como dice ahí en el versículo 2, que está en la provincia de Elam. Susa es la capital, era una ciudad, pero tampoco era una ciudad demasiado importante. Pero más adelante llegará a ser una ciudad importante, porque, por ejemplo, vemos a Nehemías, que está sirviendo en el palacio de Susa como copero al emperador persa. También todo lo que ocurre en el libro de Esther ocurre en Susa, en esta ciudad. Y es que los persas la hicieron una ciudad imperial. De hecho, era la residencia de invierno de los reyes persas. Y Darío I construyó un gran palacio, un gran complejo para hacerla una de las capitales más importantes del imperio persa. Así que no es una casualidad que Daniel o bien sea transportado aquí o tenga esta visión cuando él está en Susa, porque realmente lo que está ocurriendo es que él está viendo una de las futuras grandes capitales de este imperio que vendrá cuando conquiste esta zona de Elam. Y aquí, cuando está en este lugar, en Susa, junto al río Ulai, dice, de repente ve que al lado del río Ulai, hay un carnero. Y pues este carnero es un carnero imponente, es un carnero impresionante. Este carnero tiene 2 cuernos enormes, muy grandes, pero ve que hay un cuerno que crece después del otro, y el cuerno que crece después es el cuerno que llega a ser más grande. Y el carnero va dando cornadas y destruyendo a todos lo que hay a su alrededor. Podría ser perfectamente, yo creo, por lo que está diciendo, que en la visión de Daniel, él ve incluso que salen algunas otras bestias al encuentro de este carnero, y ninguno puede resistir el envite de este carnero. Y dice que se expande hacia su poder enorme, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, y hace lo que quiere y se engrandece y llega a ser el líder, el rey de toda la tierra, este carnero. Pero según está observando y está viendo esta situación de este carnero que va dando cornadas y que nadie puede hacerle frente, de repente aparece, pero así de repente viene volando como una bala, un macho cabrío que dice que va tan rápido que ni siquiera pisa el suelo.
viene desde el occidente, desde el oeste, y viene corriendo con gran fuerza y tiene un cuerno. Macho cabrío es un poco especial. Tiene un cuerno entre los ojos, no tiene dos cuernos como los machos cabríos así enrollados, tiene un cuerno enorme entre los ojos. Y con este cuerno va tan rápido que ¡pum!, le mete un golpe al macho cabrío que le tira al suelo. El macho cabrío se queda pues sin poder hacer nada. Dice que le acomete con la furia de su poder, versículo 6, y le rompe los dos cuernos, ya no tenía fuerza ni para levantarse, le pisotea, le destruye y se acaba el carnero. Y ahí queda el macho cabrío como el único que ha podido destruir al carnero, y no hay nadie que pueda hacerle frente, y se hace grande, se engrandece, consigue todo el poder que tenía antes el macho cabrío. Pero cuando llega a ser poderoso, cuando llega a tener toda la fuerza y el poder que antes tenía el macho cabrío, el cuerno que tenía se rompe, se quiebra. Y de su lugar salen 4 cuernos. 4 cuernos, yo me imagino así y así, hacia los 4 puntos de la Tierra, hacia los 4 puntos cardinales. 4 cuernos. Vemos que esta bestia tampoco es nada normal. Y son 4 cuernos impresionantes, muy grandes, pero no son tan grandes como el gran cuerno que le salía de entre los ojos al macho cabrío en un principio. Y parece ser que esto que hemos estado viendo hasta ahora, esta visión, es simplemente como un preámbulo para lo que viene a ocurrir ahora. Ahora viene el meollo de la cuestión. De uno de estos cuernos, versículo 9, de uno de estos 4 cuernos que le ha salido al macho cabrío, hay un cuerno pequeño que sale de uno de los cuernos, otro cuerno, y crece mucho, dice, hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Pero no solamente crece en horizontal, hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra hermosa, sino que además parece que Daniel ve que crece hacia arriba el cuerno. Y al crecer hacia arriba, fíjate, dice que crece hasta el ejército del cielo. ¿A qué se está refiriendo con el ejército del cielo? Al ejército de Dios mismo. Y hace caer parte del ejército de las estrellas y las pisotea. Y se engrandece hasta igualarse con el jefe del ejército. Vamos a ver luego qué significa todo esto. No entremos en pánico. Y fíjate, parece claro quién es este jefe del ejército del que dice que se ha engrandecido hasta igualarse con él. Fijaos, porque dice que le quita su sacrificio continuo. ¿Quién es el que tiene sacrificio continuo? Es Dios mismo. Este cuerno pequeño ha crecido hasta se ha engrandecido tanto que ha llegado a igualarse al Dios de Israel, hasta el punto de incluso parecer que le está venciendo por quitar el sacrificio continuo del templo y derribar el lugar del santuario. Dice que su ejército será entregado al cuerno, el ejército de Dios mismo, junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión, arrojará por tierra la verdad, hará su voluntad y prosperará. Parece que la victoria de este cuerno será tal que incluso frenará los sacrificios continuos del templo, frenará la actividad del templo. Y vemos que esto tiene que ser en el futuro, porque cuando Daniel está diciendo esto no existe el templo todavía, pero él será capaz de frenar el sacrificio del templo, pisotear, hacer lo que quiera, levantarse en contra de Dios. Y en este momento Daniel supongo que estará anonadado, consternado con todo lo que está ocurriendo, y es en este momento en el que parece que Daniel escucha a dos personas que están hablando, una conversación, alguien que está a su lado, y cuando va a ver qué pasa, escucha una conversación y uno le está preguntando a otro, parece ser que son 2 ángeles, uno le está preguntando al otro, ¿hasta cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuánto tiempo va a durar esta transgresión, esta violación del sacrificio, esta guerra en contra de Dios, que parece que va a estar venciendo al jefe del ejército, a Dios mismo? Y le responde el otro, por
1300 tardes y mañanas. Y las tardes y las mañanas parece que está haciendo referencia a los sacrificios que se hacían, los sacrificios continuos, constantes, cada día que se hacían en el templo, cada tarde y cada mañana. Entonces, durante 2300 días se va a impedir que se continúen haciendo estos sacrificios. Y después, el lugar santo será restaurado. Y estando Daniel pensando acerca de todo esto que había estado viendo e intentando comprenderlo, de nuevo pasaba como en el capítulo anterior, recordáis que él estaba intentando descifrar qué significa esta visión, y de la misma manera que entonces él pudo descifrar las visiones de Nabucodonosor y los sueños de Nabucodonosor, pero no los suyos propios. Entonces vio en el río que había alguien de pie. Y podemos ver por lo que sucede a continuación, y porque le da órdenes a este que identifica como Gabriel, que quien está ahí, esta persona, está con apariencia de hombre que ve al lado del río, es ni más ni menos que Dios mismo. Podría ser el mismo que estuvo en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. Podría ser el mismo que estuvo con Daniel más adelante en el foso de los leones. Es Cristo el que está ahí y le dice a Gabriel que le explique esta visión. ¿Qué significa esta visión? Así que Gabriel le da la interpretación, y nosotros también le estamos muy agradecidos a Gabriel pues, por dar esta interpretación. Pero es curioso, y me gustaría que nos quedáramos con esto, que al principio, antes de nada, antes de dar la interpretación, Gabriel le dice a Daniel, esta visión, versículo 17, se refiere al tiempo del fin. Y también el versículo 19, al final de la ira, se refiere al tiempo señalado del fin. A los tiempos del fin se refiere. ¿Vale? Vale, ¿cuál es la interpretación que le da? Bueno, pues esto aquí ya va a empezar a sonarnos un poco de lo que vamos a estar hablando. Para empezar, el carnero. ¿Qué es este carnero tan grande, tan impresionante? Pues este carnero nos dice en el versículo 20 que representa a los reyes de Media y de Persia. El imperio medo-persa. ¿Recordáis? El imperio medo-persa era el oso que vimos en el capítulo anterior. El oso que se levantaba más de un costado que del otro. Y aquí vemos la misma figura. ¿Por qué? Porque este carnero que va dando cornadas a todas partes y nadie puede resistirle, tiene un cuerno que crece después, pero que llega a ser más grande que el otro cuerno. Y es lo mismo, ¿os acordáis? Estábamos viendo el otro día el mapa del imperio medo-persa, lo que era Media, que era enorme, y lo que era Persia, que era muy, muy pequeñito. Pero cuando Ciro consigue aglutinar este imperio con los medos y los persas, al final el imperio persa llega a ser, la influencia de los persas llega a ser mucho más grande, mucho más importante que los medos. Y son estos dos cuernos, simbolizan lo mismo, que son estos dos imperios que se han unido, los medos y los persas. Lo mismo es los cuernos que el oso que estaba levantado más de un costado que del otro en el anterior capítulo. Y es curioso, estaba leyendo, porque representa con un carnero a los reyes de Media y de Persia. Es curioso que para representar el símbolo del imperio, de este imperio medo-persa, era un carnero. Y de hecho, los reyes persas llevaban un carnero de oro como su emblema, como su estandarte. Cuando iban a la guerra, siempre se sabía dónde estaba el emperador, porque delante del emperador había un gran estandarte con un carnero de oro. Y es precisamente este carnero el que se representa aquí como el reino de los medos y de los persas. Pero vemos cómo este carnero fue destruido, derribado por un macho cabrío, ¿verdad? ¿Quién es este macho cabrío? Pues Gabriel también nos lo dice. Es el rey de Grecia. Grecia es este macho cabrío. ¿Recordáis que estábamos diciendo en el anterior capítulo que Grecia era este leopardo tan veloz, con 4 alas y 4 cabezas, ¿verdad? Que destruyó o que venía después del oso? Pues aquí vemos que es bastante parecido. Este carnero va sin tocar el suelo,
para hacernos ver de la rapidez con la que va. Y también, pues, el imperio persa fue conquistado por Alejandro Magno en 3 años. Es impresionante lo que consiguió Alejandro Magno. Y decíamos que la base, la principal estrategia de Alejandro Magno se basaba en la velocidad. Y es por esto que se pinta al imperio griego como un animal veloz. Aquí tenemos un macho cabrío que va volando, literalmente, de tan rápido que va por el mundo para destruir, para arremeter con furia contra el imperio persa. Es curioso en cuanto al macho cabrío como símbolo de Grecia. Cuando Alejandro Magno conquistó, él entró por lo que es hoy en día Turquía, desde Macedonia, desde Grecia, entró por lo que es hoy en día Turquía, bajó por la costa mediterránea, bajando por Líbano, por lo que era Israel, y fue a conquistar Egipto. En Egipto le abrieron las puertas, no tuvo que hacer ninguna batalla. Ahí fue, de hecho, donde edificó la ciudad de Alejandría, en Egipto, que después pasaría a ser la capital de Egipto. Pero él no volvió una vez que hubo conquistado Egipto, no volvió para seguir conquistando Persia. Lo que hizo fue que se fue al oasis de Ariut, que está un poco más allá de donde está Alejandría, y allí había un templo egipcio muy importante, y en ese templo egipcio le dijeron que él es hijo del dios Amón, que Alejandro es hijo del dios Amón. El dios Amón muchas veces se representaba como un macho cabrío, y precisamente a partir de esto, él adoptó el macho cabrío como su símbolo personal. Y por ejemplo, aquí tengo una imagen de una moneda de Alejandro Magno. Esta moneda fue acuñada por Alejandro Magno, y podéis ver aquí, no sé si veis, los cuernos que tiene Alejandro Magno. Y es precisamente por eso, para hacer ver que él es hijo del dios Amón. Él adoptó este símbolo como su símbolo personal. Entonces, de hecho, esta profecía se cumplió, por ejemplo, el 1 de octubre del año 331 a.C. La batalla de Gaugamela. Ahí estaba Darío III, rey de los persas, con unos 250.000 hombres. Se enfrentaba, y Darío III aquí con el estandarte del carnero. Se enfrentaba a Alejandro Magno con unos 45.000 hombres, 5 veces menos. Alejandro Magno, el macho cabrío. Y allí fue el envite final en el que definitivamente la cabra o el carnero fue derribado, fue destruido por medio de la rapidez del macho cabrío. Esta batalla la venció Alejandro Magno, y con esta batalla puso fin al imperio medo-persa. Pero como decía, esta batalla entre estas dos bestias no es sino un prólogo de lo importante, de a lo que va realmente la visión. ¿Por qué? ¿Recordáis que decíamos el otro día que Alejandro Magno murió muy joven? Solo tenía 32 años cuando murió, después de haber conquistado todo el mundo conocido, haber llegado hasta India. Dice que hay algunas leyendas que dicen que una de las razones por las que murió fue porque estaba muy triste porque no quedaban más mundos que conquistar. Entonces, cuando estaba volviendo en Babilonia, probablemente de malaria, murió, siendo muy joven. Y en ese momento comenzó un periodo de guerra interna en medio del imperio griego, que terminó con que se dividió en 4, lo decíamos el otro día, entre 4 de sus generales. Y aquí están los 4 cuernos. Estos 4 cuernos es el mismo símbolo que las 4 cabezas que tenía el leopardo en el capítulo anterior. Y de estos 4 fueron los que se dividieron todo el imperio de Alejandro Magno. Pero aquí a lo que se da más importancia no es a los 4 cuernos, sino a un cuerno pequeño que sale de uno de los cuernos. Dice el versículo 23, al final de su reinado, cuando las transgresiones se acaben, se levantará un rey. Un rey que al principio tendrá un principio muy modesto, saldrá como una cosa pequeña, ni siquiera es un cuerno, sale de un cuerno. Pero será un rey insolente, literalmente de rostro duro. Será un rey
que tendrá mucho orgullo, será un rey que tendrá pocos escrúpulos para hacer lo que él quiera, y este rey será hábil en intrigas, una persona muy inteligente, una persona muy capaz. Este rey prosperará, este rey por medio de mentiras conseguirá gran poder y por ejemplo, vemos que dice que en el versículo 9 que crece mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. La tierra hermosa es Israel. Está llamando la tierra hermosa Daniel a Israel. Y prosperará, atacará a Israel, incluso atacará a Dios mismo por medio de impedir la obediencia a Dios, de impedir el sacrificio, profanará el templo. Será un rey que se levantará incluso contra el príncipe de los príncipes. Dice ahí que en el versículo 25, contra el príncipe de los príncipes, pero cuyo fin será sin intervención humana, cuyo fin será por intervención divina. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es este personaje? ¿Hay alguien que haya cumplido con esto? Pues hay alguien que cumple exactamente con este personaje, este rey insolente del que está hablando aquí, que se enfrenta al príncipe de los príncipes. Estamos hablando de un rey, o de uno que llegó a ser rey, que se llamaba Antíoco IV Epífanes. Él llegó a ser rey de la parte, recordáis que decíamos que había cuatro imperios en los que se dividió el imperio de Alejandro, pues el imperio que gobernaba la parte asiática, toda la parte grande que había sido el imperio persa, este rey Antíoco IV Epífanes ni siquiera estaba en la línea real. Él era sobrino del heredero al trono de los Seleucidas, como se llamaba el imperio, por Seleuco, que fue el que consiguió aglutinar este imperio. Pero por medio de conspiraciones, por medio de engaños, por medio de asesinatos, al final consiguió el poder del trono seleucida en el año 175 a.C. En el año 175. 5 años después, en el año 170 a.C., el rey de Egipto, se llamaba Ptolomeo VI, intentó reconquistar parte de lo que habían sido sus territorios. Intentó reconquistar, de hecho, la parte de lo que era Israel, la zona de Israel. Y entonces se enfrentó a este Antíoco del que estábamos hablando y venció a Antíoco en esta batalla. Así que, al tener debilitado al rey de Egipto, él avanzó, llegó hasta Egipto, venció al rey de Egipto en su propio territorio y él se autoproclamó rey de Egipto. Y solo le quedaba por conquistar la ciudad de Alejandría a este Antíoco. Cuando estaba a punto de conquistar Alejandría, estaba poniendo sitio a la ciudad, en ese momento llegaron enviados del poder emergente de la época, los romanos. Y los enviados, los emisarios de los romanos, hicieron una línea en el suelo y le dijeron: si tú pasas de esta línea, entonces vas a morir y tu imperio va a desaparecer porque vamos a ir a por ti. Así que este que quería ser todo, que quería conquistar Egipto, tuvo que, con el rabo entre las piernas, darse la vuelta y volver por donde había venido. Pero Antíoco quería desquitarse de alguna manera. Así que según volvía de Egipto, pasó por Israel. Al llegar a Israel, se desquitó con los judíos. Atacó Jerusalén, que no tenía ninguna necesidad de hacerlo porque ya formaba parte de su imperio, pero atacó Jerusalén, mató a más de 80.000 judíos y empezó una campaña por la que él quería que desapareciera completamente el culto a los judíos, el culto al Dios de los judíos, el culto de los judíos, que se dejara de obedecer la ley de Moisés, que se dejaran de respetar las ceremonias y las fiestas, el día de reposo, todos los rituales que hacían los judíos. Destruyó el altar del templo en Jerusalén y en su lugar edificó un altar a Zeus e hizo una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén.
donde sacrificó a un cerdo. Imaginaos para un judío lo que era esto. Sacrificó a un cerdo en el templo, en el altar del templo de Jerusalén, y cogió los jugos del cerdo, una vez que lo hubo sacrificado, y los esparció por todo el templo, de tal manera que el templo pasó a ser algo impuro y horroroso. Eso fue horroroso para los judíos. Se les prohibió terminantemente que tuvieran una copia de la ley, que respetaran el sábado, que circuncidaran a sus hijos, y se les obligó a que sacrificaran a los dioses griegos y a que comieran carne de cerdo, los judíos. Pues por supuesto, él fue también el que puso fin a los sacrificios continuos. Esta profanación fue algo horroroso para los judíos. Y muchos de los judíos sencillamente no hicieron nada porque tenían mucho miedo a este hombre. Pero uno de los libros, por ejemplo, que tenemos, fueron escritos entre los testamentos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el libro de Primero de Macabeos, nos cuenta acerca de esto. Y ahí podemos ver que precisamente esta profanación del templo y de la ley duró 2300 días, exactamente de la misma manera que habla Daniel, que dice Daniel. Desde el otoño del 170 a.C. hasta el 14 de diciembre del 164 a.C. Todas estas obligaciones y todo esto tan horrible que hizo Antíoco Epífanes hizo que finalmente saltaran los judíos, y hubo una rebelión encabezado por una familia. Su padre se llamaba Matatías, y su hijo, que fue el que luego llegó a ser el líder de esta guerra de guerrillas, algo así que estaba haciendo, se llamaba Judas Macabeo. Y fue la rebelión de los macabeos, que finalmente pudieron echar a los griegos, a los seleucidas, y restauró y limpió el templo, como digo, el 14 de diciembre de 164 a.C. Eso es lo que hoy se celebra todos los años por los judíos, en la festividad del Hanukkah, en la que se restauró el templo. Así que Antíoco Epífanes murió de demencia en el año 163 después de Cristo, no por intervención humana. Por ejemplo, tenemos aquí una moneda de Antíoco Epífanes, ahí está, y es así como él se llamaba. Ahí pone Basileos Antíochoi, el rey Antíoco Epífano y Zeoi. La manifestación de Dios, así es como él se llamaba. Él se tenía a sí mismo como una manifestación física de los dioses. Los judíos le llamaban Epímanes, que significa loco. ¿Qué significancia tiene este capítulo, esta profecía que da Daniel para las personas que lo estaban recibiendo en el momento? Pues en este momento en el que Daniel recibe esta profecía, era el tiempo precisamente en el que el imperio medo-persa se estaba fundiendo. Ciro estaba en otro lado del mundo aglutinando este imperio que después, 12 años después, solamente conquistaría todo el mundo y derrotaría desde luego a los babilonios, como ya hemos visto. Así que durante este tiempo en el que Ciro estaba intentando reunir este ejército, fue el tiempo en el que también Nabodino, que era el rey el padre de Belsasar, el rey de Babilonia, estaba intentando reunir una alianza con Lidia, lo que hoy en día es Turquía, y con Egipto, para pararle los pies a Ciro. Había miedo a Ciro, había miedo a los persas y a los medos en este momento. En todo el mundo estaba a la expectativa de qué es lo que iba a ocurrir con este nuevo imperio que amenazaba todo lo que ellos tenían y todo lo que ellos eran. Así que Dios envía esta visión en este preciso momento para que el pueblo de Dios supiera que mucho tiempo después de que este Ciro que tanto miedo daba, hubiera desaparecido y ya no fuera nada y su imperio ya hubiera sido derrotado, mucho tiempo después, ahí seguiría el pueblo de Dios. Dios seguiría manteniendo y cuidando al pueblo de Dios mucho después de que los grandes poderes mundiales hubieran estado haciendo y deshaciendo, porque Dios seguía siendo el rey, Dios seguía siendo el soberano sobre la historia.
El pueblo de Dios tenía que ser fiel. El pueblo de Dios tenía que obedecer a Dios. ¿Esto iba a llevar a sufrimiento? Sí. Pero finalmente Dios vencería a este Antíoco. Dios vencería a este rey insolente. Y de hecho este rey insolente sería derrotado por Dios mismo. Esta guerra entre el rey insolente y el príncipe de los príncipes terminaría con la derrota definitiva del rey insolente. Pero no sé si os dais cuenta que hay algo que no concuerda. Varias veces, versículo 17 y versículo 19, se nos dice que esta visión se refiere al tiempo del fin. Versículo 19, al final de la ira, se refiere al tiempo señalado del fin. Y ya han pasado como 2.300 años, 2.200 años desde esto de Antíoco Epífanes. No concuerda, ¿verdad? Lo que tenemos aquí es un doble cumplimiento. Y no es la única profecía en la Biblia que tiene esto. Hay un doble cumplimiento de lo que tenemos aquí. Y que el que haya un doble cumplimiento es algo muy bueno para nosotros. ¿A qué me estoy refiriendo con que hay un doble cumplimiento? Por una parte hemos visto Antíoco IV Epífanes. Este gobernante tan perverso, este rey insolente, que vemos cómo encaja perfectamente en todo lo que hemos estado viendo de esta profecía y todas las maldades que llevará a cabo. Pero no solamente se está refiriendo a Antíoco Epífanes, se está refiriendo a otra persona más que también cumplirá con esta profecía. Una persona que aún no ha llegado. ¿Os acordáis de lo que estábamos diciendo el otro día el cuerno pequeño que salía en la bestia que tenía 10 cuernos, el cuerno pequeño que al final crecía mucho y que desbancaba a 3 cuernos y tal? Este que decíamos que era el anticristo, este que decíamos que era el hombre de iniquidad, que era el príncipe que ha de venir, a él también se refiere esta profecía. Y el hecho de que tengamos un primer cumplimiento que ya se haya cumplido de una manera tan perfecta nos da ánimo y nos da esperanza de que Dios va a terminar de cumplir lo que ha empezado a cumplir. Esto es algo, por ejemplo, que vemos en las profecías de la primera y la segunda venida de Jesús. El hecho de que tengamos profecías para su primera venida y vemos que se han cumplido todas, nos da alegría, nos da esperanza, incluso en medio de situaciones difíciles, porque sabemos que así como se han cumplido esas profecías, el resto se van a cumplir también con su segunda venida. Así que bueno, tengo aquí, antes de pasar, tengo aquí bastantes cosas que tienen semejanza. Este Antíoco Epífanes con el príncipe que ha de venir, con el anticristo del que habla el Nuevo Testamento. Fijaos, simplemente por decir algunas, ambos están simbolizados por cuernos pequeños al principio, ¿verdad? Lo veíamos el otro día. Son insolentes, son arrogantes, son maestros de intrigas. Recordéis que el cuerno de la semana pasada tenía ojos de hombre, tenía mucha inteligencia. Son personas muy inteligentes, son personas que consiguen mucho poder, son personas que matarían a miles. Antíoco Epífanes al menos a 80.000. Anticristo matará a bastantes más. Que van a prosperar, pero que van a prosperar por poco tiempo, que van a perseguir a los santos, van a ser engañadores, orgullosos, blasfemos, que van a ser matados, pero no por mano humana, sino por la intervención divina, van a ser derribados. Y también que hay un poder detrás de ellos. Vemos como en el Nuevo Testamento está Satanás detrás del poder del anticristo, pero aquí vemos, por ejemplo, en el versículo 24, dice, su poder será grande, pero no por su propio poder. También habrá otras fuerzas, o había otras fuerzas detrás de Antíoco Epífanes para que destruyera a los judíos. Así que, ¿de qué manera podemos aplicar todo esto que hemos estado viendo a nuestras propias vidas? Pues para empezar, vivimos en un tiempo muy extraño, ¿verdad? Vivimos en un tiempo en el que parece que todo se está descontrolando y pues no sé cómo estará la cosa en el contexto de las iglesias aquí en Estados Unidos, pero yo sé de muchos creyentes que pensaban que pues, Trump era algo así como la salvación. Y ahora con todo esto de lo de las elecciones y la invasión del Capitolio y todo esto, parece como que la situación se está descontrolando y el mundo está acabando.
Pensamos que todo se está yendo al garete por la crisis sanitaria, por la crisis económica, por el COVID. Pues el tema central, que lo llevamos viendo ya bastante tiempo, el tema central del libro de Daniel es que da igual lo descontrolada que esté la situación, da igual lo difícil que sea a lo que se esté enfrentando el pueblo de Dios, porque Dios sigue siendo soberano. Él sigue manejando la situación, Él sigue manejando la política, Él sigue manejando las crisis, Él sigue manejando todo lo que hay a nuestro alrededor para cumplir su propósito. Aquí vemos cómo en el libro de Daniel el pueblo de Dios está prisionero. El pueblo de Dios está siendo pisoteado por diferentes imperios. Y aún así, Dios está manejando todos esos imperios. Dios está manejando el carnero y el macho cabrío y el cuerno pequeño y todo lo está manejando para llegar a cumplir su propio propósito. Y si algo podemos ver en este texto es que la verdad es que aunque Dios sea soberano, el pueblo de Dios sufre. El hecho de que Dios sea soberano no significa que nos vaya a quitar de malas situaciones y de sufrir. De hecho, aquí Dios lo está vaticinando, lo está diciendo. Vais a sufrir. Aquí va a haber un tiempo muy, muy difícil. Pero es un tiempo acotado. 2.300 días. A ver, es bastante. Son un poco más de 6 años. Pero es un tiempo acotado. Es un tiempo que va a terminar. Es un tiempo que no es infinito. Y en medio de esta situación, la ayuda de Dios está garantizada. Y también Él da una esperanza para el futuro. El sufrimiento va a terminar. Él no promete que no va a haber dificultades, pero Él sí promete que en medio de esas dificultades Él va a estar ahí. Y Él promete que esas dificultades van a terminar. Y que al final el pueblo de Dios va a ser vindicado. Y que todos los que confían en Él van a recibir la recompensa. Así que la situación es que no solamente Dios está en medio de la situación, Dios está en medio de la dificultad, sino que además Dios va a llevarnos a un lugar al que no habríamos podido llegar si no se hubiera pasado por ese valle oscuro, por esa situación tan complicada. No sé cuál será la situación por la que tú estás pasando ahora mismo, pero hay una cosa segura, y es que Dios está esperando a que tú clames por su ayuda. Y Él está deseando ayudarte. Quizá no te va a ayudar cuando quieras o de la manera que tú esperas, pero ten por seguro que te va a ayudar de la mejor manera. Y Él va a estar contigo a cada paso. Estábamos diciendo que la fiesta que resulta de la celebración de esta liberación, esta restauración, esta purificación del templo, es Hanukkah, que se sigue celebrando. De hecho, se celebra más o menos por la época de Navidad, los judíos. Hanukkah es una celebración de la liberación de Dios cuando Antíoco quiso acabar con ellos. Otra de las grandes fiestas de los judíos es la Pascua. La Pascua es una celebración de la liberación de Dios cuando Faraón quiso acabar con ellos. Otra gran fiesta de los judíos es el Purim. El Purim es la celebración de la liberación de Dios cuando Amán quiso acabar con los judíos. ¿Cuál es la lección de todo esto? Intenta acabar con los judíos, intenta acabar con el pueblo de Dios y les estará regalando una fiesta más. Y esto es maravilloso. Yo creo que esto es ellos en este sentido están cumpliendo, por ejemplo, lo que Dios les estaba diciendo en el Pentateuco, en la ley de Dios, de que ellos pusieran marcas, que ellos tuvieran claro, hicieran actividades que recordaran la fidelidad pasada de Dios. Y creo que esto es una lección para nosotros. Ellos ponen hitos en su vida para celebrar, para recordar que en el pasado, cuando ellos han sufrido, Dios ha estado con ellos y Dios les ha dado liberación. Así que si ellos tienen presente esto y si ellos están recordando constantemente a ellos y a sus hijos que no, nuestro Dios es fiel. Y cuando nosotros sufrimos, nuestro Dios nos salva y nos libra y nos lleva hacia adelante. Pues entonces, la próxima vez que ellos se tengan que enfrentar, y sabemos que ellos se tendrán que enfrentar a alguien más que quiera destruirlos, sabemos que al menos tienen por delante al anticristo que querrá destruirlos. Y no solamente a ellos, a todo el pueblo de Dios, también a la iglesia. En el momento en el que ellos se enfrenten a alguien que quiera destruirlos, sabrán que hay un Dios fiel
que les cuida. Y creo que esto es algo muy útil que podríamos hacer nosotros en nuestra vida. Tomar medidas prácticas para llevar la cuenta de las misericordias pasadas de Dios. Por ejemplo, llevar anotado todas las veces en las que Dios ha respondido a oraciones, en las que Dios nos ha ayudado en esto y lo otro, en las que Dios ha utilizado esta situación y este dolor de cabeza y estas noches sin dormir para llevarme a un lugar en el que no habría podido llegar si no hubiera sido por su misericordia. Y pues la verdad que aunque nos parezca mentira todo este baile de reyes y de imperios que estamos viendo, que si los persas, que si los griegos, que si Alejandro y Ciro, etc., es algo que Dios estaba usando, Dios estaba manejando la historia para traer a su Hijo Jesucristo. Y por ejemplo, este capítulo que hemos estado viendo hoy, y la erupción de los medopersas y la erupción de los griegos, es algo que por lo que Dios estaba poniendo piezas para arreglar todo el tablero para que viniera Cristo. Por ejemplo, fue en el periodo persa, en el que, como los judíos se habían dispersado por todo el imperio y no tenían templo, hasta que luego lo construyeron, se establecieron una red de sinagogas. Fue en este momento en el que comenzaron las sinagogas de los judíos. Sinagogas que después la iglesia aprovechó y fueron los gérmenes de las diferentes iglesias que se fueron después estableciendo por la predicación de los apóstoles. Fue en el tiempo de los griegos después que se estableció como el idioma de todo el mundo, el griego. Fue en el tiempo de los griegos en el que se tradujo el Antiguo Testamento al griego, de tal manera que se estaba poniendo las piezas para que la iglesia pudiera tener un idioma común para todos y la palabra de Dios en ese idioma para que todo el mundo pudiera ser evangelizado en tan poco tiempo como ocurrió cuando vino Cristo por medio de la predicación de los apóstoles. Así que Dios lo está preparando algo grande. Y si vemos que algo grande está pasando a nuestro alrededor y cosas que no sabemos explicar, y cosas que si el nuevo orden mundial o que si los chinos están, yo qué sé, manejando lo que sea, no te preocupes, porque hay alguien más sabio que los chinos. Hay alguien más sabio que cualquier enemigo que podamos pensar. Dios está al mando, Dios está moviendo imperios, Dios está moviéndolo todo para cumplir su propósito. No solamente su propósito en general, sino su propósito en ti. Si hay alguna cosa en tu vida que no sabes por qué, que no sabes qué está pasando, que es injusto, que no sabes, clama a Dios, clama a Él. Y Dios estaba moviendo todo para que al final viniera Jesús a pagar por nuestros pecados. Precisamente porque es la mayor necesidad que nosotros tenemos. Y si tú no has creído en Jesús como tu Salvador, creo que este es el mejor momento para hacerlo. Que confíes en Cristo. Él es el que vino para rescatar, para salvar a los que se habían perdido. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por ser tan bueno, muchísimas gracias por ser tan poderoso, tan misericordioso, por ser el soberano, porque podemos confiar en ti, el que maneja la historia de una manera precisa, de una manera impresionante. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a descansar en tu providencia, en tu cuidado, en tu soberanía. Tú eres Dios, ayúdanos a recordarlo. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.